Imagínate esto, dos compañías tan poderosas que sus decisiones de marketing cambiaron para siempre lo que bebes hoy. Sus guerras no se libraron con armas, sino con anuncios, sabores, celebridades y miles de millones de dólares. Una batalla que duró décadas y que tuvo víctimas reales, secretos corporativos, traiciones y golpes bajos que Hollywood no se hubiera atrevido a inventar. Hablo de Coca-Cola y Pepsi, pero también de dos marcas que muchos olvidan en esta historia, 7-Up y Orange Crush, cuatro gigantes, una guerra sin cuartel. Y hoy vas a descubrir cómo comenzó todo, quién ganó, quién perdió y por qué esto te afecta más de lo que crees. Quédate hasta el final, porque te voy a revelar el momento exacto en que Coca-Cola casi destruyó su propio imperio con una sola decisión. Sí, una sola decisión que generó una de las mayores crisis corporativas del siglo XX. Para entender esta guerra, tenemos que viajar al siglo XIX. En 1886, en Atlanta, Georgia, un farmacéutico llamado John Pemberton mezcló agua carbonatada con una fórmula que él mismo consideraba un remedio medicinal. Esa mezcla se convertiría en Coca-Cola. Al principio se vendía en farmacias como un tónico para el cansancio y la depresión. El precio, 1 centavo el vaso. Casi al mismo tiempo, en Carolina del Norte, un farmacéutico llamado Caleb Bradham estaba experimentando con sus propias mezclas. En 1893, creó una bebida que llamó Brad's Drink. Años después, la rebautizó con un nombre que prometía combatir los problemas digestivos: Pepsi-Cola. La etimología viene de la pepsina, una enzima digestiva. Y por otro lado, en 1929, dos bebidas de sabores diferentes comenzaban a ganar terreno: 7-Up, creada por Charles Liper Grigg, y Orange Crush, que había nacido en 1911 de la mano de Neil Ward. Cuatro bebidas, cuatro historias, y un mercado que estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. En los años 30, Coca-Cola ya dominaba el 70% del mercado de refrescos en Estados Unidos. Pepsi estaba casi en quiebra. Nadie hubiera apostado por lo que estaba a punto de ocurrir. Pero espera, antes de continuar, necesito que sepas algo que la mayoría de los documentales omiten. Pepsi estuvo literalmente a punto de venderse a Coca-Cola, no una, no dos, sino 3 veces, y Coca-Cola la rechazó las 3 veces. Pensaron que Pepsi era demasiado pequeña para ser una amenaza. Ese fue su mayor error, uno que les costaría décadas de guerra y millones de dólares. Ahora sí, continuemos. Pepsi llegó a la quiebra en 1923 y de nuevo en 1931, en plena Gran Depresión. Parecía que el partido estaba terminado. Pero entonces llegó Charles Guth, el nuevo dueño de Pepsi, con una idea que cambiaría la industria para siempre: ofrecer el doble de producto al mismo precio. Mientras Coca-Cola vendía botellas de 6,5 onzas a 1 centavo, Pepsi lanzó botellas de 12 onzas también a 1 centavo. El mensaje era brutal y directo: con Pepsi obtienes el doble por el mismo dinero. En plena depresión económica, esa propuesta fue explosiva. Las ventas de Pepsi se dispararon. Coca-Cola no lo vio venir. Coca-Cola respondió con lo que mejor sabía hacer: publicidad. Comenzaron a invertir cantidades masivas en campañas que reforzaban la idea de que Coca-Cola era la bebida original, la auténtica, la de siempre. Crearon el icónico Santa Claus de traje rojo que hoy asociamos con la Navidad. Sí, el Santa Claus moderno, tal como lo conocemos, fue en gran medida una creación del departamento de marketing de Coca-Cola en los años 30. La marca no solo vendía refresco, vendía emociones. Mientras tanto, 7-Up decidió jugar en otra liga. Su eslogan más famoso lo decía todo: la anticola, la no cola.
Era un movimiento brillante de posicionamiento. En vez de competir directamente con los gigantes, 7-Up se declaró la alternativa para quienes no querían lo mismo de siempre. Esta estrategia funcionó increíblemente bien en los años 70. 7-Up llegó a ser la tercera bebida más vendida del mundo. No la derrotaron las otras marcas. La derrotaron sus propias decisiones corporativas años después, cuando fue adquirida y perdió esa identidad rebelde que la hacía única. Oye, un momento. Si te está gustando este tipo de contenido sobre las guerras corporativas más épicas de la historia, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita. Cada semana traigo historias que los libros de texto nunca te contaron. Ya somos una comunidad enorme de personas que amamos entender el mundo detrás de las marcas. No te lo pierdas. Ahora, sigamos con la parte más interesante de esta historia. Orange Crush es quizás la historia más trágica de esta guerra. Fue una de las primeras bebidas de naranja embotelladas a nivel masivo y dominó ese nicho durante décadas. En sus mejores años, Orange Crush tenía una distribución envidiable y una base de fanáticos leales, pero cometió un error fatal: no innovó. Mientras Coca-Cola y Pepsi reinventaban constantemente su marketing, sus fórmulas, sus presentaciones y sus alianzas con celebridades, Orange Crush se quedó quieta. Y en el mundo de las bebidas, quedarse quieto equivale a retroceder. Para cuando quisieron reaccionar, Fanta de Coca-Cola y Mirinda de Pepsi ya habían ocupado el espacio que Crush había dejado libre. Hoy, Orange Crush sigue existiendo, pero es una sombra de lo que fue. En los años 80, la guerra entre Coca-Cola y Pepsi alcanzó un nuevo nivel de intensidad. Ya no se trataba solo de quién vendía más barato o quién tenía la fórmula más sabrosa. Ahora, se trataba de quién tenía a la celebridad más poderosa del mundo. En 1984, Pepsi firmó el contrato publicitario más famoso de la historia de las bebidas. Michael Jackson, el rey del pop en su momento de máxima gloria, justo después de Thriller, el álbum más vendido de todos los tiempos. El contrato fue de $5 millones, una cifra astronómica para la época. El anuncio fue tan popular que se transmitió en televisión en horario estelar como si fuera un evento especial, no un comercial. Coca-Cola respondió con su propia artillería. Whitney Houston, Paula Abdul y más tarde, en los 90, firmarían con figuras como Elton John. Pero el golpe de Pepsi con Michael Jackson fue tan contundente que durante varios años logró acortar significativamente la brecha en participación de mercado. Entonces llegó algo que nadie esperaba: el Pepsi Challenge. En 1975, Pepsi lanzó una prueba ciega en centros comerciales de todo Estados Unidos. Le daban a la gente 2 vasos sin etiqueta y les pedían que eligieran cuál sabor les gustaba más. El resultado fue devastador para Coca-Cola. En la mayoría de las pruebas, la gente prefería el sabor de Pepsi. Esto generó un pánico interno en Coca-Cola que pocos conocen. Los ejecutivos encargaron sus propios estudios secretos y los resultados confirmaban lo mismo. En pruebas a ciegas, Pepsi ganaba. ¿Cómo era posible que la marca dominante del mercado tuviera un producto que gustaba menos cuando nadie sabía qué estaba bebiendo? La respuesta, descubrieron los científicos del comportamiento años después, es fascinante. Pepsi es ligeramente más dulce y esa dulzura gana en el primer sorbo, que es lo que se prueba en una degustación ciega. Pero Coca-Cola, con su sabor más complejo y ligeramente más ácido, es la que la gente prefiere beber durante toda una comida o a lo largo del día. La psicología del consumo y la realidad de lo que bebemos son cosas completamente diferentes. Llegamos al momento que te prometí al principio. El año es 1985.
Coca-Cola, aterrorizada por el avance de Pepsi y los resultados del Pepsi Challenge, tomó una decisión que pasaría a los libros de historia como uno de los mayores fracasos de marketing de todos los tiempos. Descontinuaron la fórmula original de Coca-Cola y lanzaron una nueva versión llamada New Coke. La reacción del público fue inmediata y brutal. En cuestión de horas, las líneas telefónicas de atención al cliente de Coca-Cola colapsaron. En los días siguientes, recibieron más de 40,000 llamadas y cartas de consumidores furiosos. Grupos de consumidores compraron cajas enteras de la Coca-Cola original para almacenarla. Un hombre de Seattle amenazó con demandar a la empresa. Periodistas compararon la decisión con la quema de la bandera americana. La gente no estaba comprando solo una bebida, estaba comprando una identidad, una memoria, un fragmento de su historia personal. Y Coca-Cola lo había arrebatado de un plumazo. En apenas 79 días, uno de los movimientos corporativos más audaces del siglo XX había fracasado de forma estrepitosa. El 10 de julio de 1985, Coca-Cola anunció el regreso de la fórmula original como Coca-Cola Classic. Fue portada de todos los diarios del mundo. Pero aquí viene el giro que nadie esperaba. Algunos historiadores y ex ejecutivos de Coca-Cola han sugerido en entrevistas que New Coke podría haber sido una jugada deliberada, una distracción calculada para que el regreso de la Coca-Cola original generara una ola de afecto y fidelidad sin precedentes. No hay pruebas concluyentes de que así fuera, pero lo cierto es que después del regreso de la fórmula clásica, las ventas de Coca-Cola se dispararon a niveles históricos. Pepsi nunca volvió a acercarse tanto. Ya sea accidente o genialidad, New Coke terminó siendo el catalizador que consolidó para siempre la lealtad emocional hacia Coca-Cola. Mientras tanto, Pepsi celebraba una victoria pírrica. Había ganado la batalla del sabor, pero perdería la guerra del corazón. Hoy, décadas después del inicio de esta guerra, ¿quién ganó? Es una pregunta con una respuesta más compleja de lo que parece. En términos de participación de mercado global en refrescos de cola, Coca-Cola sigue siendo el líder indiscutible. Sin embargo, PepsiCo como corporación, incluyendo todos sus productos de alimentos y bebidas como Lay's, Gatorade, Quaker y Tropicana, supera en ingresos totales a la Coca-Cola Company. 7-Up sobrevive bajo otro paraguas corporativo, pero nunca recuperó el esplendor de sus años dorados. Orange Crush sigue en el mercado, pero es una marca de nicho. La verdadera ganadora de esta guerra, sin embargo, no fue ninguna de las cuatro marcas. La ganadora fue la industria del marketing. Esta guerra entre gigantes dio lugar a algunas de las estrategias publicitarias más innovadoras de la historia moderna. El storytelling emocional, el uso masivo de celebridades, el posicionamiento de marca contra la competencia, las pruebas de producto como marketing. Todas estas técnicas que hoy damos por sentadas surgieron o se perfeccionaron en el campo de batalla de los refrescos. Esta historia nos enseña algo profundo sobre el consumo humano. No compramos productos, compramos identidades. No elegimos bebidas, elegimos a cuál tribu pertenecemos. Cuando alguien dice que prefiere Pepsi o Coca-Cola, en realidad está haciendo una declaración sobre quién es. Y las marcas lo saben. Por eso invierten miles de millones de dólares no en mejorar el sabor, sino en construir el significado emocional de sus productos. La próxima vez que abras una lata de refresco, ya sea de la marca que sea, recuerda que detrás de ese sonido inconfundible hay décadas de guerras corporativas, estrategias psicológicas, decisiones millonarias y una comprensión profunda de lo que nos mueve como seres humanos. Eso que estás bebiendo no es solo agua con gas y azúcar. Es el resultado de una de las batallas comerciales más épicas de la historia moderna.
Si llegaste hasta aquí, ya eres parte de este canal. No lo olvides. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita y comparte este video con alguien que le encanten las historias detrás de las grandes marcas. Tengo preparados muchos más episodios como este, sobre guerras corporativas, secretos de la publicidad, decisiones que cambiaron industrias enteras. Todo lo que las escuelas de negocios nunca te enseñan, pero que aquí sí vas a encontrar. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el mundo no es lo que parece. Siempre hay una guerra detrás del escenario.